Dios le bendiga a mis estimados hermanos, que de tiempo que no les había enviado un video porque resulta y acontece que había estado bastante ocupado. Bueno, un saludo a todos, Dios me los bendiga a todos, a mi hermano Benítez Vázquez, mi hermano Manuel González, Roberto Cañizales, mi tío Julio, mi hermano también, Giancarlo, Albia, un abrazo, Dios me los bendiga a todos, a mis sobrinos. Bueno, mi tío Julio, que se la pasa en ese laboratorio, está incursionando ahora en la política, pero le dedica tanto tiempo a sus estudios de astronomía que casi no le da tiempo de hacer digamos, sus recorridos políticos, pero ahí va. El tema de hoy, un tema bastante, digamos, controversial, sí es controversial, aunque muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Judas? Con Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas Iscariote realmente? ¿Se ahorcó, como dicen los evangelios, o se estrelló contra una piedra y se desmembró, se destripó, se le salieron los intestinos? ¿Qué pasó? Si en los evangelios dice que él obviamente se ahorcó, porque en el libro de los Hechos dicen que él se estrelló con una piedra. Si él se ahorcó, como dice en Mateo 24:5, dice lo siguiente: entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Y entonces, ¿por qué en Hechos capítulo 1, versículos del 16 al 18 dice que Judas compró un terreno y luego cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron los intestinos? ¿Cómo es eso que él compró con esa plata un terreno? ¿Cómo es eso que él se estrelló? Si en los evangelios dice que quienes compraron el terreno fueron los sumos sacerdotes. En los evangelios dice que él no se estrelló con ninguna piedra, sino que él se ahorcó. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos, yo por lo menos anteriormente, cuando no había estudiado bien el tema, porque yo me dediqué a estudiar este tema, y llegábamos a la conclusión, ¿verdad? Y yo escuchaba que otros pastores decían en la conclusión de que obviamente él se ahorcó, pero el árbol donde estaba al lado de un barranco, el cual cuando él se ahorcó, la mata se secó, él cayó y abajo del barranco había una roca, una piedra, y ahí se machacó. No es así. ¿Por qué no es así? Porque la Biblia, cuando uno la escudriña en cuanto a un tema determinado, la Biblia te responde las preguntas, pero hay que escudriñarla. La Biblia no necesita que uno evite que la desmientan o defiendan que la desmientan o la desmientan. No. La Biblia sola se responde y sola se defiende. Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que si no estudiamos las escrituras y nos quedamos solamente con lo que el pastor nos dice, y si nos queda eso en la cabeza, nuestro corazón, nuestro espíritu va a quedar inconforme en cuanto a esa explicación. Y si no atendemos el llamado que el Espíritu Santo nos hace a través, ¿verdad?, de inquietudes en el corazón, de inquietudes mentales, nosotros vamos a estar siempre mediocremente con lo que nos explicaron. El pastor obviamente nos predica, nos explica, nos enseña, pero nosotros debemos de continuar el estudio por nuestra propia cuenta, a través de guía, a través de alguien que nos explique también, pero por nuestra propia cuenta, en compañía de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, porque Él solo nos va a explicar. Él solo, la Biblia se responde sola. Obviamente hay personas que dicen, yo no la entiendo, pero si nunca has intentado entenderla. En Hechos capítulo del 1 al 6, como dice que Judas compró un terreno y luego cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. ¿Quién dice esto? ¿Quién está relatando esto en el libro de Hechos? Pedro, el apóstol Pedro. Pedro, obvio, léanlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, fíjense que es una manera
¿verdad? Eso que dice que cayó de cabeza, se reventó porque se estrelló contra una roca. Es una manera que tenía en la antigüedad de decir que la embarró en gran manera, ya que en cuanto a la fe y lo espiritual, Judas la embarró. ¿Cómo así? Mire, desde que el hombre empezó a usar el lenguaje, ¿verdad? La lengua, el lenguaje, para comunicarse con sus semejantes, desde entonces han existido dichos, refranes, ironía y sarcasmo, todo a la vez, hasta la mentira, porque el hombre se ha escudado a través de sus palabras, y antes los tratos eran de palabras, ya no, es que ya la palabra no vale, hay que firmar un contrato notariado, porque ya el contrato solo no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente se decía, por ejemplo, cuando yo estaba chamo, decíamos alguien que se enamoraba de una chama creyendo que la chama estaba enamorada de él y creyendo que la chama le pitoneaba. Entonces él venía, se aventaba y le pedía el empate, decía quiero ser tu novia, y la chama no, nada que ver, tú no me gusta, te confundiste. Y el muchacho me estrellé, yo pensé que yo le gustaba y bueno, como me estrellé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la chama, con la jeva? ¿Qué tal? No, me estrellé, no, yo no le gusto. Es una manera así de decirlo. Pedro, ¿verdad? Está diciendo que Judas la embarró. Pero hay una parte donde nosotros tenemos que hacer un enfoque, porque si nosotros no hacemos enfoque en palabra por palabra no vamos a entender. Cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Pero, ok, leamos Mateo 21:42, lo cual dice, Jesús dijo, seguramente habrán leído la escritura que dice, la piedra que los constructores rechazaron se han convertido en la piedra principal. ¿En qué piedra estamos hablando? ¿De qué piedra? Obviamente, cuando leemos Hechos capítulo 1, verso, vamos a leerlo del 16 hasta el 18. Fíjense, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, él guió a los que iban a arrestar a nuestro Señor. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a saltar el versículo 19, vamos ahí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, es decir, sea reemplazado por otro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y saliera entre vosotros, comenzando el bautismo de Juan. Bueno, ahí empieza otro relato en cuanto a la sustitución de Judas. Pero ¿por qué decimos o por qué él dice que Judas se estrelló, se reventó, se desparramó? ¿Por qué? Él chocó con una roca, pero la roca de la fe, la roca que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él chocó espiritualmente, él se estrelló espiritualmente, él se desmembró espiritualmente. La piedra que los constructores rechazaron, ¿verdad? Es la piedra, ¿verdad?, principal en la cual se ha convertido. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. El versículo 43 dice, por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se les dará a otra nación que produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Esto fue lo que pasó con Judas. Judas rechazó al Señor.
Judas nunca creyó que Jesús era el Salvador del mundo. Él creyó que Judas era un guerrero más, un celote más, que él iba a hacer una revolución armada en contra del Imperio Romano. Sí, estoy con él, la gente. Cuando lo arresten, todo el mundo aquí vamos a explotar y vamos a caernos a piña. Pero él no, eso no era lo que el Señor le había enseñado. Eso no era lo que Jesús había puesto en su corazón. Él dejó que Satanás morara en su corazón. Él nunca aceptó a Jesucristo en su corazón. Entonces, ¿qué decimos? Como dice el versículo 44 de Mateo capítulo 21, el que caiga sobre esta piedra se hará en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Pedro lo dijo: cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Oye, hermano, pero ¿usted está seguro de esta respuesta? Claro, porque mientras más leemos y mientras más le voy a ir explicando, nos vamos a dar cuenta que es la conclusión correcta. Esto fue lo que le ocurrió a Judas. Él despreció la salvación dada por Jesús y cayó sobre la piedra y se desparramó. Esto es en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo físico, él se ahorcó, indiscutiblemente él se ahorcó. Pedro en Hebreo 1 habla sobre lo que pasó a Judas en lo espiritual, haciendo referencia a este pasaje bíblico, el cual Jesús tomó del Salmo 118, versículos 22 y 23. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 21, verso 42, está haciendo referencia al Salmo 118, que dice, versículos 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es lo que Jesús dijo en el versículo 42. Obviamente, estamos viendo que en lo espiritual, como le dijo nuestro Señor Creador a Adán y Eva, él le dijo que si comieren de ese fruto, de cierto morirán. Ellos comieron, pero no murieron instantáneamente, murieron espiritualmente. Ellos siguieron vivos, tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y duraron un montón de años cada uno. Murieron después, obviamente, pero ya su fe había muerto, su salvación había muerto desde el momento en que ellos comieron del fruto prohibido. ¿Verdad? Entonces, esto se relacionó con la historia o parábola del capítulo 21, los labradores perversos, ¿verdad? Del capítulo 21 de Mateo. ¿Han leído? Los invito a que lean todo el capítulo 21, ¿verdad? Del libro de Mateo. Los labradores perversos se llama la historia. Más adelante Pedro recalca que Jesús es la piedra en la cual debemos fundamentar nuestra fe. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver rapidito por acá. Primera de Pedro. Y suscríbanse, dale like, dale a la campanita, compartilo. ¡Qué molleja! Ustedes no comparten los videos, no quieren que la palabra de Dios llegue a los demás. Claro que sí, ¿verdad? Entonces compártanlo. Versículo 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada. Judas desechó a Jesús, Judas lo entregó. Fíjense, a veces yo no tengo nada, yo bendigo al pueblo de Israel, bendigo al Estado de Israel, bendito sea el Estado de Israel. Es la nación después de mis dos nacionalidades, es la nación que más amo. Obviamente amo Venezuela porque nací allí, amo Italia porque tengo la nacionalidad, mi padre es italiano, y amo Israel
obviamente porque es la nación que Dios nos demanda que amemos. Los judíos tienen algo que ellos son muy judíos, y esto y la arrogancia por delante, ¿verdad? Pero ellos ocultan esto, que Judas, siendo judío, entregó a uno de los suyos, y peor aún los sanedrines, sumos sacerdotes, fariseos y toda esta cuerda de sumos sacerdotes de aquella época, siendo judíos, entregaron a uno de los suyos a un imperio extranjero. Eso no se hace. Fíjense que actualmente, por lo menos en Venezuela, por lo menos en otros países, está terminantemente prohibido entregar a muerte, a pena de muerte, a un connacional, a una potencia extranjera. En la Unión Europea eso no se ve. Te lo puedo entregar por un asesinato, un delito que haya cometido allá, pero eso sí, me garantizas la vida de él. Él va preso porque cometió un delito. En cambio Jesús era inocente, y ellos lo entregaron a muerte a una potencia extranjera. Desecharon a la piedra viva. Para los ojos de Jehová era una piedra hermosa. Eso fue lo que hizo Judas. ¿Me estás entendiendo? Mi amigo Julián, Dios te bendiga. Acérquense al Señor Jesús, dice esta versión, quien es la piedra viva, rechazado por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios y ante nosotros también. Ante nosotros también, porque dice el versículo 5, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir ¿qué? Un templo espiritual, porque usted y yo y todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si leemos los dos versículos siguientes, dice, y es que, vosotros también como piedra viva se ha edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también la Escritura dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Yo creo en Jesús, obviamente nunca voy a ser avergonzado porque yo creo en el Señor Jesús. Esa es mi piedra fundamental. Mi familia, mi hogar están fundamentadas en Cristo. Judas no, Judas rechazó la piedra, la entregó por 30 monedas de plata. Después se arrepintió, pues ya no vale joyo. Obviamente podemos seguir leyendo. Aquí Pedro vuelve a hacer referencia al capítulo 21 de Mateo, ¿verdad? Más lo podemos ver cuando él dice que somos piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual, ya que él habla de Hechos 1 sobre lo espiritual que en lo cual chocó Judas. Judas se estrelló con esta piedra. Judas se desmembró espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, en Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro que construirá la iglesia, su iglesia, sobre esta roca. ¿Y cuál es la roca? En Mateo 16, 16, Simón Pedro le responde. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que la roca, que la iglesia es Pedro, porque Pedro dijo que se iba a construir sobre él? No, la piedra no es Pedro, la piedra es Jesús. Jesús dice que sobre lo que está diciendo Pedro, que Jesucristo es el enviado de Dios para salvación nuestra, ¿verdad? El Hijo de Dios Altísimo, sobre esa fe fundará la iglesia. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. La roca es Jesús, y sobre esa roca se fundamentará la iglesia. Lo digo y lo repito, porque ahora bien, vale destacar que en Mateo 27:7, quienes compran el campo del alfarero son los jefes de los sacerdotes, mientras que en Hechos 1:18 Pedro dice que fue Judas. No fue Judas el que compró ese terreno, fueron los jefes de los sacerdotes, es decir, los sumos sacerdotes. Pedro está parafraseando la historia
de Mateo 21, lo del hijo del alfarero, lo que dijo Jesús del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento. Pedro está haciendo una mezcolanza ahí. Cuando leemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, leemos y llegamos a la conclusión de que Pedro tuvo muchos errores, y más en la propuesta que hizo y en cómo hizo para escoger al 12º apóstol, ¿verdad? Que fue Matías. Y Matías no se habla más de la Biblia, no se supo más de Matías, lo escogió y no era él el que tenía que ser apóstol. No cumplió con los requisitos, como hicimos en un estudio anterior. El apóstol lo escoge el mismo Jesús, y el último que escogió fue Pablo. Ya yo no creo estos apóstoles nuevos, mi compadre, usted no lo escogió Jesús, y si lo escogió, dígame en qué parte de la Biblia está su libro para leer. No que fulano, Tomás no tiene libro, y usted, bueno, pero aquí están. Ahí están los que escogió Jesús. En ninguna parte aparece usted, mi estimado hermano, todavía se puede salvar. Crea que el ministerio apostólico no lo hace a usted apóstol. No lo hace. Funde iglesia, cree misiones, células, salga a la calle, deje la oficina. Muy sabroso estar en la oficina, salga a aguantar sol, como hacemos mucho, a llevar las buenas nuevas de salvación, como hacen nuestros primos, los testigos de Jehová. Ellos van con una convicción y una única doctrina a predicar un evangelio. Pero usted que sabe la verdad, salga y predíquela. Usted sabe la verdad, yo estoy equivocado, salga a la calle y predíquela. Salga de la oficina. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 18, Pedro dice que fue Judas. Obviamente sigue parafraseando lo que ocurrió sin muchos detalles. Pedro no detalló realmente lo que era. O sea, detalló en parte, hizo referencia a lo espiritual. Él solo hizo referencia a lo espiritual. Así que, en conclusión, Judas literalmente no, ¿verdad? Judas literalmente no cayó sobre ninguna piedra y se desparramó. Solo es la manera coloquial de decirlo, pero basado en lo que Jesús predicó en Mateo 21. Lo que se cayó y se desparramó fue lo espiritual. Bien lo dijo Pablo en Romanos 9, del 30 a 33. Hagamos énfasis en el versículo 33 que dice: está escrito, miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer, pero quien confíe en ella no será defraudado. Romanos 9, del 30 al 33, pero en énfasis al versículo 33. Eso responde a la pregunta. En lo espiritual, yo deseo que tú no caigas. Yo no quiero caer. No quiero caer en la piedra. Esa piedra me fue de tropiezo cuando me di cuenta de que yo vivía en una mentira. Y yo dije, no, esta piedra me está tropezando, pero a mi favor. Quiere que yo me salve. Y seguí el camino de la verdad. Sigo en el camino de la verdad. A pesar de algunas cosas que muchos o algunos no estén de acuerdo con lo que yo diga en los videos, sepan que Dios es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañan. Los tres son Dios. ¿Qué es un Dios trino? La palabra no dice, la Biblia no dice la palabra Trinidad por ningún lado. Pero tenemos una convicción escrita que certifica que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Luego estaremos hablando del Espíritu de Jehová y otras cosas, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, Dios. Dios me los bendiga, un abrazo, comenten, compartan. Un saludo a mi cuñado Rubén, a mi primo David, a su esposa, a Cindy, al pelado Isaac y a todos.
se me olvida. Bueno, un abrazo a todos. Si se me olvidó tu nombre, discúlpame. Dios me lo bendiga a todos. Saludos.